vamos a grabar las clases y las vamos a colgar del campus. Recién ahora está empezando a grabarse. Porque cuando empiezo, que tengo cara de desorientación y todo eso, no me gusta que aparezca. Bueno, les digo entonces, la manera de acceder a la regularidad es a través de trabajos escritos, como pequeños ensayos de algunos de los filósofos que vamos a estudiar. Yo les voy a decir qué filósofos y el plazo de entrega de esos trabajos, que no es nada pretencioso, pero sí tienen que observar las normas de fichado, tienen que estar escrito de una manera coherente. Bueno, tiene que ser un trabajo, no es una monografía, no es un ensayo erudito, sino un trabajo donde se expone con claridad y de un modo suficiente un filósofo. No el que ustedes elijan, porque eso sería caótico, pero si yo les voy a decir, bueno, vamos a hacer un trabajo sobre Platón, otro sobre Aristóteles, otro sobre Kant, ¿sí? Ese trabajo tendrá de 5 a 10 páginas. Esperen que sigo admitiendo gente. Y eso les va a garantizar la regularidad. El examen final, como saben ustedes, si podemos lo vamos a hacer oral. Sé que es complicado, pero los exámenes escritos son una tortura para todo el mundo. Entonces es preferible hacer reuniones de Zoom varias y fragmentamos esas reuniones, hacemos una agenda y decimos de tal hora a tal hora es el examen de fulano de tal, ¿sí? Bien, entonces no hay toma de asistencia. La regularidad se obtiene con trabajos escritos que se entregan en tiempo y forma y sobre determinados filósofos. Y bueno, creo que nada más desde el punto de vista de lo administrativo. Respecto del programa, no sé si lo leyeron, pero bueno, yo les voy a decir cuál es la estructura del programa. Lo primero que tenemos, y es lo que vamos a desarrollar la clase próxima, es un texto de Mircea Eliade, que es no sé llamarlo fenomenólogo, un estudioso de las religiones. No es una mujer, es rumano, y tiene esos nombres así raros, ¿no? Que murió creo que en 1984. El primer texto que vamos a estudiar se llama La estructura de los mitos, que es el capítulo primero de un pequeño libro que él escribió que se llama Mito y Realidad. ¿Por qué en un programa de filosofía hay un texto sobre los mitos? Simple. El mito responde de una manera no reflexiva a los interrogantes que de alguna manera intenta responder la filosofía. O sea, cuál es el origen, cuál es el sentido de la existencia humana. O sea, en términos más vulgares, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Bueno, el mito es el modo que tuvieron durante milenios y se sigue teniendo también de responder a esos interrogantes. Y a esos interrogantes se los responde con narraciones. Esos son los mitos, narraciones. Y en particular, en el caso de Mircea Eliade, se va a ocupar de un tipo de narraciones míticas que son los mitos cosmogónicos. Los mitos cosmogónicos son aquellos que hablan sobre el origen del cosmos. La palabra cosmos en griego quiere decir orden, armonía, proporción, simetría. Y el sufijo ahí, gune, quiere decir origen, que es la misma raíz de mujer. Bueno, el primer tema para el próximo viernes va a ser el texto de Mircea Eliade de Mito y Realidad, la estructura de los mitos, y en particular, como digo, de los mitos cosmogónicos. Lo que les sugiero, esto se lo sugiero a ustedes, es que no estudien después de las clases, sino antes, o por lo menos tengan leído los textos que vamos a desarrollar en la clase próxima. Por eso vamos anticipando qué es lo que vamos a tratar la próxima clase. No digo que lo estudien, pero sí que lo lean. Tengan en cuenta que no es lo mismo leer que estudiar, ¿no? El estudio implica el ejercicio de otras capacidades, de otras aptitudes, sobre todo porque es reflexivo. Bien,
Después de, de esa primera aproximación al fenómeno religioso, nos vamos o vamos a dar una clase que ahí no tenemos textos, salvo el libro de Quito, que recomiendo enfáticamente la lectura. Es un libro maravilloso. Se llama Los griegos y está tanto en la página del CBC como en la página que les mandé. Porque el segundo paso del despliegue de nuestro programa es lo que fueron los griegos. Entonces vamos a empezar con una sinopsis de la historia griega, o sea, cómo es que los griegos llegaron a ser quienes son. Luego vamos a introducirnos en el fenómeno religioso griego y ahí lo que tenemos es el texto de Parker que se llama La religión griega. Nos va a decir, bueno, la religión griega no es una religión del libro, como no es una religión del libro, no existe en Grecia la casta sacerdotal, esto es, no hay una prescriptiva dogmática de lo religioso, sino que cada ciudad, saben ustedes que la geografía griega de algún modo condicionó el asentamiento humano en Grecia. Grecia está atravesada de un modo transversal por cadenas de montañas, hay muy pocos valles, o mejor dicho, hay muchos valles pequeños. Y en esos valles es donde donde la gente se asentó, ¿no? Y eso dio lugar a esa cuestión de múltiple. Y digamos, en el aspecto religioso en particular, uno puede ver con claridad que son diferentes los dioses que reinan en diferentes ciudades. Sabemos que en Atenas es Palas Atenea, pero los espartanos tienen sobre todo a Apolo, los efesios a, ¿cómo se llama? A Artemis, ¿no? O sea que no hay lo que sería una iglesia, ¿no? Una estructura que orienta, organiza, determina, prescribe qué es lo que se debe hacer. Bueno, entonces después de esa incursión en el fenómeno religioso griego, vamos a orientarnos en un aspecto de ese fenómeno religioso, que es lo que dio lugar o mejor dicho, lo que se llama el fenómeno dionisíaco. Y de eso vamos a estudiarlo a través de un libro que, si bien es muy viejo, sigue siendo determinante para el estudio de ese aspecto de la religiosidad griega, que es el dionisismo. Entonces lo que hace Erwin Rode, que era íntimo amigo de Nietzsche, hasta que por supuesto Nietzsche se peleó también con él, o se distanció más que se peleó, traza una genealogía de cómo es que apareció en el mundo griego este fenómeno absolutamente anómalo, podemos decir, que se llama dionisismo. ¿Por qué estudiamos el dionisismo? Porque a partir de ese fenómeno religioso anómalo, digo que es anómalo, porque la religión tradicional griega carece de ese ingrediente de casi todas las religiones, que es el misticismo. No hay misticismo. Misticismo llamamos a esa experiencia religiosa en la cual el individuo se fusiona con la divinidad. Esa unidad con lo divino se llama fenómeno místico. Y como vamos a ver en el texto de Parker y con todo lo que hablemos, vamos a darnos cuenta de que en la religión tradicional griega no existe esta experiencia de fusión con la divinidad. Es una experiencia en la cual, desde el lado del individuo, lo que ocurre es que se despoja de su individuación, deja de ser quien es y se transforma de algún modo en una experiencia de intensidad absoluta en el Dios. Eso es la matriz del fenómeno dionisíaco. Pero lo estudiamos porque las derivas, las derivaciones, el camino que sigue esa experiencia intensa religiosa griega son, por un lado, el fenómeno trágico, o sea, la tragedia. Cuando decimos tragedia, decimos, me hago acordar, no importa, cuando digo decimos, esta chica, ¿cómo se llama, amor?
Juana Molina, que no sé si la conocen, pero es una genia. Cuando decimos tragedia griega, decimos el origen del teatro, ni más ni menos, de lo que hoy nosotros llamamos teatro, y por supuesto el cine, que no es más que una derivación de eso, ¿no? Y por otra parte, o sea, otro de los caminos que sigue, o sea, la deriva de esa experiencia religiosa mística, se da en un fenómeno muy particular que son las sectas filosófico-religiosas, que tienen como primer movimiento, que es algo muy difuso que no se conoce, que se llama orfismo, pero que luego toma una suerte de autonomía en las sectas monásticas pitagóricas. O sea que el pitagorismo es como la plasmación en una estructura de carácter a la vez científico y religiosa de esta experiencia mística religiosa griega. ¿Y por qué el pitagorismo es fundamental? Porque Platón se nutre del pitagorismo. Mucho de lo que será la teoría de las ideas de Platón está prediseñada en la práctica y en las investigaciones matemáticas de Pitágoras. Sí, no, se sonaron la nariz. Bueno, lo que sigue después es obviamente Sócrates y Platón y el fenómeno de los sofistas. Bueno, no les dije. Después del libro de Rode, vamos a estudiar el libro de Dodds. No son libros, no se asusten, son capítulos de libros. El libro de Dodds se llama Los griegos y lo irracional. Y de ahí extraemos un capítulo que se llama Los chamanes griegos y los orígenes del puritanismo. Lo que dice Dodds ahí es que el fenómeno del puritanismo lo entendemos como odio al cuerpo, la separación radical entre el cuerpo y el alma. Digamos, esa concepción en el mundo griego tradicional no existía. Comienza a aparecer, según Dodds, por la influencia de individuos que provenientes de las colonias griegas del Mar Negro, esto es lo que se llama la Escitia. La Escitia es lo que hoy sería Ucrania, donde el chamanismo es una institución normal. ¿Qué es un chamán? Un individuo que tiene a la vez poderes religiosos y poderes curadores. Se aparecen en Grecia alrededor del siglo VI, del siglo V, individuos que dicen venir volando arriba de una flecha. Epiménides decreta que durmió 30 años, o sea, se da la aparición de personas que dicen tener determinados poderes, como estar en dos lugares a la vez, como recordar las vidas anteriores. Bueno, todo esto tiene que ver, según Dodds, con esto que llamamos chamanismo, que sigue existiendo, ¿no? O sea, sabemos que si vamos, bueno, tengo la impronta directa de mi hermano que vivió mucho tiempo en el Ecuador y en la selva ecuatoriana, donde me contó un montón de historias de chamanes. O sea, no es algo anacrónico, sino es algo de algún modo presente. Bueno, la influencia entonces de estos individuos que aparecen en el mundo griego y seguramente provenientes de la Escitia son un factor decisivo para una suerte de institucionalización de esas experiencias, que se plasma, como digo, en la secta pitagórica, donde a la vez los individuos practican una suerte de investigación científica acerca de la matemática y metafísica, y por otra parte son lo que llaman sectas soteriológicas. La palabra soter en griego significa salvación. Sectas de salvación, esto es la presuposición o la convicción de que en nosotros resida algo de carácter divino, implica que sí, muere el cuerpo, pero no el alma. Pero para que el alma pueda plenificarse en la vida ulterior, es necesario someter al cuerpo a una serie, a un fuerte disciplinamiento de carácter ascético. O sea, las prohibiciones de comer carne, del hablar, ¿no? El silencio, y la prohibición del sexo, ¿no? Porque son las maneras
que el cuerpo distrae al alma y la somete. Entonces, mucho de la disciplina en la secta pitagórica tiene que ver con la neutralización de esto que llamamos el cuerpo o la carne. Bueno, a partir de esta impronta chamanística, según Dodds, es lo que da lugar a esta institucionalización de estas convicciones acerca de la existencia en nosotros de un alma inmortal. Bueno, de ahí a Platón, obviamente, hay un pequeño paso, ¿sí? Pero antes de ingresar a Platón, nos vamos a ocupar del nacimiento del pensamiento. Es ahí donde empezaría la filosofía. Y ahí tenemos un texto de Bernard que se llama Los orígenes, bueno, no me acuerdo, pero creo que es algo así como del mito a la razón, donde lo que hace, que murió hace muy poco Bernard, lo que hace es estudiar a partir de las investigaciones de dos ingleses, Comfort y Barnett, cómo es que en el mundo griego aparece la razón. ¿Qué es la razón? ¿Estaba antes o es algo que se produce? ¿No? No es obviamente una construcción abstracta, pero sí lo que él dice es la razón nace en las asambleas. ¿No? ¿Qué son las asambleas? Bueno, para esto habría que hablar un poquito de la historia griega, pero les digo que el modo de gobernarse de muchas ciudades griegas era a través de la asamblea de ciudadanos, donde todos eran iguales. ¿Me están escuchando, no? Sí. Eso habla para mí. Sí, Este, sí. en esas asambleas, dado que todos somos iguales, no había la posibilidad de una preeminencia por la fuerza de uno sobre otro. Por lo tanto, lo que era absolutamente necesario en esas instituciones de gobierno o legislativas era el poder de la palabra, lo que se llama la peito en griego, que se traduce como persuasión. La persuasión es el motor del desarrollo de la razón. ¿Por qué? Porque la persuasión exige que nuestras convicciones puedan ser articuladas de un modo racional, ¿no? Esto es argumentar. Si yo me siento inspirado por la divinidad y por eso tomo las decisiones que tomo, o por que soy alguien que tiene una jerarquía mayor que otros, ahí la razón no tiene ningún papel, solamente articular los deseos. Pero cuando la razón obtiene hegemonía, lo que le es esencial es la posibilidad de la argumentación. De ahí se derivan después dos disciplinas, la dialéctica y la retórica. La dialéctica, el arte de persuadir a uno, la retórica, el arte de persuadir a muchos. Y ahí es el momento de la aparición de la sofística. Bueno, pero antes de esa, digamos, esa es digamos, una serie que vamos a seguir de la mano de Bernard. Pero lo que seguirá es la aparición de los dos más grandes pensadores, que son Heráclito y Parménides. De esos nos vamos a ocupar en especial, porque de algún modo representan el fundamento de lo que será el pensamiento después. Una vez que pasemos, Heráclito y Parménides lo vamos a estudiar con un texto de Werner Jäger y otro mío. Voy a agregar también un texto sobre Heráclito que escribí el año pasado. Pero bueno, el problema es que ese Heráclito es el Heráclito de Martin Heidegger, que es un filósofo de alguna manera contemporáneo, aunque haya muerto en el 76, ¿no? Bien, vamos entonces, Sócrates y Platón. De Platón vamos a leer el banquete, vamos a leer una parte, digamos, fragmentos de los libros 6 y 7 de la República, un texto mío y después lo que ustedes pidan, ¿no? De Platón, saben, son bibliotecas que hay. Una vez que hayamos atravesado Platón, nos ocuparemos de Aristóteles, ¿no? El santo pagano, o como Platón le decía, el lector. Saben ustedes que Aristóteles fue 20 años, no sé si discípulo de Platón, pero estuvo 20 años estudiando en la Academia Platónica.
la Academia Platónica es algo así como una suerte de universidad, que entre paréntesis duró 1000 años. Bien, vemos ahí como en Aristóteles una consumación del pensamiento griego. Es un gran resumen, una extraordinaria sinopsis del mundo griego es el pensamiento de Aristóteles. Y después, si sobrevivimos a todo esto, vamos a hacer una mediación, vamos a trazar un puente. Vamos a hablar un poco de la Edad Media, un poco de la modernidad, pero el asunto fundamental de la segunda parte de nuestro cuatrimestre es Kant. Kant es absolutamente decisivo, no filosóficamente hablando solamente, porque esa es otra de las nociones que tenemos que vamos a tener en cuenta, que es la filosofía no es una cuestión. Nos estamos quedando sin tiempo, bueno, ya estamos terminando. La filosofía no es una cuestión académica, sino que tiene en la medida que expresa a las épocas, o que sería la filosofía la reflexión de una época sobre sí misma, los grandes pensadores son decisivos para lo que sigue. Eso después abundaré. Piensen ustedes que de Kant surge lo que llamamos el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel y Marx. Marx en su juventud era un hegeliano de izquierda. Y también de Kant surge Schopenhauer y Nietzsche. Con Nietzsche tenemos todo el fenómeno de la deconstrucción, o sea, Foucault y toda esta nueva ola de pensamiento. O sea, que no es que la filosofía sea una suerte de, como si fueran los matemáticos, que también son absolutamente decisivos, aunque vivan en una suerte de mundo paralelo, ¿no? Bueno, nos queda, bueno, si todavía nos queda un tiempo. Entonces, este sería nuestro programa. Lo que habrá después es un examen final. Como les decía antes, trataremos de que ese examen final sea oral. Veremos cuántos quedamos y veremos la manera de hacerlo, ¿sí? Pero me parece lo más conveniente. Bueno, ese sería nuestro panorama y ya tienen ustedes, o saben ustedes, que el viernes que viene comenzamos con el texto de Mircea Eliade, que no está de más que lo lean, ¿sí? Y por favor, y se los digo por experiencia en general amarga, que si no tenemos la perseverancia del estudio, las cosas van muy mal. ¿Por qué? Porque si tienen que dar el examen y se atosigan de las lecturas, digamos, eso no, esto necesita tiempo, ¿no? Tiempo, parsimonia, perseverancia, porque es algo. Sí, lo del drive no está habilitado, porque fíjate, Joaquín, que están de los 37, como 30 pudieron entrar, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no seguir la sugerencia de, no sé quién era, Estefanía, era? No. Sí, que dijo que tenés que entrar al Gmail y desde el Gmail entrar al Drive. ¿Mm? Claro, eso exige que uno tenga Gmail, ¿no? Pero bueno, hace eso. Yo lo hago así, o sea, yo nunca entro en Drive directamente. Desde el correo. Bueno. Bueno, lo que voy a hacer con ustedes, a ver, díganme, mándenme un mail, los que no pueden entrar, que yo. Bueno, lo voy a volver a hacer, yo ya les mandé. Profesor, ¿no quiere que le escribamos acá en el chat los datos? No, prefiero que me manden un mail, porque así Ok, perfecto. Claro. Perfecto. Tienen mi mail, sí. Todos sí, porque yo les mandé. Ahora hay dos compañeros que tienen mal puesto el mail, no sé, ahí no sé qué hacer realmente. Espero que en algún momento se comuniquen. Bueno, entonces tenemos como tarea pendiente, desde el punto de vista académico, la lectura del texto de Mircea Eliade. Y desde el punto de vista administrativo, llenar la columna con los teléfonos,
¿para quién va a ser la administradora Belén? ¿No? Sí, hola, profe. Belén, y tu Yo el grupo apellido es Costogianis. es un apellido griego. Sí. ¿Qué vas a estudiar? Yo el grupo ya lo hice. Ciencias de la Educación. Bien. ¿Sabés que la palabra pedagogía quiere decir la conducción de los niños? Porque paidos en griego es niño. Y la ciencia Mira, no humana. sabía. Bueno, entonces vos ya lo empezaste a armar, entonces lo que hacemos es agregarnos en ese número y aquellos que me van a mandar un mail porque no pueden entrar al Google Drive, yo te mando a su vez. No, eso le quería decir, que no hace falta pasar todos los números porque pueden entrar accediendo al link. Entonces yo puedo mandar al mail el link para los que no están hoy acá. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, pero igual sí hay que poner el número, ¿no? De teléfono en el Google Drive. No, no hace falta. Con el link que vos mandás. ¿Y dónde? Claro. Dice que no Pero me no me agregaron. agregaron al grupo, dice. No, Nicolás, ahora acá en el chat del Zoom pasamos el link, lo pasé yo. Ahora lo paso a vuelta. Y ahí puedes entrar, nada más tenés que apretar. ¿Y dónde lo pasaste el chat del link? El link del chat. Acá. ¿El chat? Ahí lo acabo de pasar de vuelta. Y esto cuando corte el Zoom, permanece. Sí, va a desaparecer. No, va a desaparecer. Es un poco difícil de registrar semejante. No, profe, que lo suban, subirlo al campus. Reenviarlo en uno de los mails del profesor, que estamos todos copiados. Claro, también. Bien, ahí. Bien. Bueno, ahí lo mando al Gmail. Bueno, perfectísimo. Entonces nos vemos el viernes a las 7. ¿Sí? Y no desesperen que el sufrimiento es fecundo, como dice Hegel. Escúcheme, la clase esta la ponemos entonces en el campus. ¿Sí? Bueno. Bueno. Profesor, ¿puede repetir el escrito que hay que leer? Que no escuché bien el audio. Es el texto de Mircea Eliade, que el texto se llama La estructura de los mitos, y pertenece al libro que está en las librerías, que se llama ¿cómo se llama el libro de Mircea Eliade? Bueno, el capítulo se llama La estructura de los mitos. Mito y realidad se llama el libro de Mircea Eliade. Y es el primer capítulo que está tanto en la página web que yo les mandé como en el campus. ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. No, bueno, bienvenidos. Siempre estudiar es bueno. ¿Sí? Es buenísimo. Y estoy contento de que somos un montón. El año pasado terminamos 6 alumnos el curso. Empezaron 17 y terminaron 6. Hoy tenemos 25 participantes, lo cual es un éxito. Esperemos que lo mejor que nos puede pasar es que empecemos y terminemos los mismos. ¿Sí? Bueno, cortamos antes de que las corporaciones nos corten. ¿Sí? Y dejamos entonces el texto. Lo que vamos a hacer, como yo no tengo no tengo contratado el Zoom, cuando terminen los 40 minutos, después reingresamos, que es lo que hicimos en todos los cuatrimestres pasados, porque la facultad no nos provee de un Zoom pago. ¿Sí? Y el problema con el Meet, yo creo que empezamos a hacer algo, pero el Meet no me acuerdo qué exigencia tenía, o no lo sé. Pero vamos a seguir así, es un poco campestre, silvestre, rústico, pero no tenemos otra manera de poder dar más de 40 minutos de clase, que lo que se supone es que tengamos por lo menos 1 hora y media de clase. ¿Sí? Bueno, queda un minuto. Hasta el viernes y nada. Felicidades. Chau. Hasta el viernes. Chao, profe, gracias. Bueno.